Bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos de la educación en el humanismo. Primero hablaremos del humanismo. Es una corriente cultural propia de los siglos XV y XVI. Este movimiento se planteó como problema central el tema del hombre. Y también es llamado Renacimiento. Se reconoce como la cuna del humanismo a Italia. Revisemos ahora los antecedentes, en los que pueden citarse las obras de Francisco Petrarca, a quien se atribuye el nacimiento de la lírica y padre de la literatura renacentista. Para él la filosofía era el arte de vivir. También se reconoce la obra de Juan Boccaccio, quien describió la naturaleza humana en su Decamerón. Los objetivos del humanismo educativo son el reconocimiento del saber y respeto por la naturaleza humana, la liberación del hombre y el desarrollo del hombre dentro de la sociedad. Precursores de esta doctrina fueron Pedro Pablo Bergerio y Maffeo Veggio. Bergerio decía que llamamos liberales a los estudios que son signos de un hombre libre, es decir, aquellos por los que se busca o se ejercita la virtud y la sabiduría y mediante los cuales el cuerpo y el espíritu son dirigidos a cosas nobles, pudiendo conseguir por ellos honor y gloria. Por otro lado, Veggio buscó la conciliación entre el clasicismo y el cristianismo. Veamos ahora las primeras realizaciones humanistas, modalidad que trata la cuestión práctica del hombre que se educa. Representativos de ellos son Vittorino de Feltre. Fue el más alto exponente del humanismo educativo en Italia. Estableció una escuela en la que el método era atractivo, y se proponía desarrollar a la vez el carácter y las capacidades intelectuales, haciéndoles pensar y hablar correctamente. Siguiendo con Guarino de Verona, quien se reconoce como el precursor del humanismo llevado a la escuela. Estableció un centro de estudios humanísticos donde las humanidades eran enseñadas aislándolas de las artes liberales. Desarrollo del pensamiento humanista. Los jeronimianos, también llamados hermanos de la vida común, tuvieron un papel importante en la evolución del pensamiento pedagógico. Transformaron su método promoviendo la alianza de las letras clásicas con el cristianismo, siendo así los precursores del Renacimiento. Discípulos de los jeronimianos fueron Juan Rodolfo de Wesel, quien fue llamado Luz del Mundo. Se preocupó por establecer el mejor método didáctico para hacer llegar su mensaje a la juventud. También se empeñó en impulsar la lectura. Rodolfo Agrícola, quien fue llamado padre del humanismo alemán. Su empeño era llevar a sus discípulos al conocimiento de los autores clásicos para ponerlos al servicio de la fe cristiana. Decía que la fuente de todo saber humano está en la lectura y meditación de los clásicos. Presenta por primera vez la filosofía como el instrumento para conocer la cultura humana. Para él la filosofía consiste en la aptitud para pensar y juzgar rectamente sobre todas las cosas, y en la capacidad de expresar con acierto lo que realmente se ha pensado. Erasmo de Rotterdam, precursor de la Reforma Católica del siglo XVI, cultivó la piedad y las buenas costumbres. Quería fundar su concepción religiosa del cristianismo, que reflejara la pureza evangélica, la sencillez de los primeros padres de la Iglesia, y el sentido humano de la vida cristiana. Su concepción sobre el significado, enfoque y el campo de la educación se hallan contenidos en varios de sus libros. Fincó su concepción educativa en la naturalidad de la vida infantil y en el buen tacto del maestro. Además, se declaró partidario de la educación de la mujer. En la mente de todos los humanistas estaba la convicción de que la educación era el único medio de humanizar a los hombres, y la escuela el instrumento más eficaz para lograr tal objetivo. Por otra parte, dentro del humanismo en Inglaterra destacan las siguientes figuras. Tomás Moro postuló que la religión estatal deberá elevar al hombre, y los sacerdotes habrán de ser encargados de la educación de la juventud. Rogelio Ascham. Él afirmaba que el individuo debe recibir educación religiosa, moral y literaria. Ricardo Mulcaster pedía que en la educación se siga el desarrollo natural del educando siguiendo un método inductivo. Por otra parte, en Francia, el humanismo tomó un sentido más realista. Las cosas, así como la práctica de usos y costumbres, han de estar al servicio del hombre, y no al contrario. No son teóricos ni filósofos sino gentes relacionadas con la vida común las que se encargaron de opinar. Sobresalen las siguientes figuras. Francisco Robles,
Propone el estudio de las ciencias, no en los libros sino en la naturaleza. Destaca ante todo el entusiasmo por el conocimiento y la vida. Miguel de Montaigne postuló un humanismo que puede resumirse en el modelo de galant homme, hombre galano. Su pedagogía se basa en el desarrollo de actitudes. En la última parte, revisemos el humanismo en España. Tuvo una difusión general en la que, sin ser antirreligioso, se fomentó la difusión de la cultura pagana, y se encontró el significado del hombre. Las figuras más representativas fueron Antonio de Nebrija. Clamaba por una formación del hombre que incluyera los aspectos intelectual, de la voluntad y del cuerpo. Aconsejo para los niños el uso del juego. Juan Luis Vives. Se le conoce como el primer pedagogo sistemático. Aplicó la psicología en la educación, y se opuso a los métodos escolásticos, recomendando el empleo del método inductivo y experimental. Muchas gracias por su atención.